noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Viernes, inicio de fin de semana, inicio de periodo vacacional para algunos. ¿Cómo estás, Enrique? Viernes 18 de marzo. 18 de marzo, además, una fecha muy importante. De la expropiación petrolera en México. Y bueno, coincidió que hoy tenemos un invitado al que este tema le interesa mucho. Un invitado de lujo, además, alguien a quien teníamos ya muchísimas ganas de entrevistar, de platicar, de dialogar con él. Y hoy se nos hizo, Enrique. Así que sin mayores preámbulos, vamos a conocer de quién se trata. Esteban Mario Garay Izarra nació el 25 de enero de 1935 en San Felipe Torres Mochas, Guanajuato. Estudió Humanidades Clásicas y Filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma. Cursó la licenciatura y la maestría en Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Fue agregado cultural de la Embajada de México en Costa Rica, de 1968 a 1971. Diputado federal por el PRI de 1976 a 1979. Y vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral en Jalisco en los comicios de 1997, 2003 y 2006. En el 2011 presidió en Jalisco la agrupación política estatal Alianza Ciudadana y fue candidato a senador por el partido Movimiento Ciudadano en el 2012. Garay Izarra fue el impulsor de la agrupación política Alianza Ciudadana, la cual fue presidida también por Enrique Alfaro, y en septiembre del año pasado se dio a conocer su nombramiento de Esteban como jefe de gabinete del municipio de Tlaquepaque, pero el pasado 24 de febrero dejó el cargo por decisión propia. Esta noche en Perspectivas platicaremos con Esteban Garay. Don Esteban Garay, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Y desde ¿Qué luego trayectoria, don Esteban? con un montón de años, eso es todo. Pero muchas gracias por estar aquí. Pero encantado. Muy bien empleados, ¿no? Con una amplia trayectoria. Sí, bendito sea Dios, muy bien empleados. La vida me ha favorecido mucho. Don Esteban, vamos a ir repasando buena parte de su trayectoria, pero nos gustaría empezar por el tema de Tlaquepaque, que es el de más coyuntura. ¿Qué pasó en Tlaquepaque? ¿Por qué renunciar? Bueno, ni siquiera tuvo que renunciar a la jefatura de gabinete porque en realidad nunca existió. Correcto, así es, así es. Mientras en Guadalajara tuvieron el talento político de concertar el cambio de reglamento interior, es decir, de la norma interna del próximo ayuntamiento, desde antes de que se instalaran, en el caso de Tlaquepaque se fue retrasando y retrasando y retrasando a punto tal que 4 meses y medio después de haber iniciado el 1 de octubre el ayuntamiento, pues seguíamos sin el nuevo reglamento en el cual estaba estructurada la forma de trabajar del propio gobierno municipal en 5 grandes coordinaciones que a su vez estarían coordinadas con el seguimiento de un jefe de gabinete. Y bueno, pues mientras no existiera el nuevo reglamento, no existía la figura jurídica y por tanto, pues yo deambulaba como fantasma por el Palacio Municipal. Pero tuvo, digamos, oportunidad de participar en algunas reuniones, de hacer algo de labor. La presidenta tuvo a bien designarme asesor y en esa función estuve desempeñándome durante esos 4 meses y medio. ¿Qué evaluación general hace del municipio de Tlaquepaque en estas poquitas semanas o meses que estuvo? Bueno, Tlaquepaque en primer lugar arrastra antiguos problemas muy severos, muy gruesos, muy fuertes, que yo debo decir que hoy por hoy todavía no veo la perspectiva de que se solucionen. Uno de ellos, indudablemente, es el cáncer terrible que significa el grupo del aseo público, que tiene ya 33 años bajo un personaje que pues nunca ha quedado claro en 33 años, o sea, echen cuentas, son 11 gobiernos municipales sucesivos, y nunca ha quedado claro si ese señor era delegado sindical o era director de aseo público, no está en la nómina, o era simplemente un cacique. Si era líder de una cooperativa que desde luego no tiene registro legal y sigue siendo un cáncer espantoso, porque tienen una lista real de la que tengo copia, de 275 voluntarios, así llamados, que son en realidad esclavos virtuales,
porque el señor decide cuándo salen en los recorridos a la recolección de basura, viven de las limosnas, es decir, de las propinas de los usuarios, y de esas propinas tienen que entregarle 100 pesos cada tarde por persona a ese personaje nefasto. Entonces, ese es un cáncer grueso, peligroso, que en estos 4 meses y medio me declaro fracasado en haber podido remediar. Bueno, 4 meses, algo de 33 simplemente años. Porque no tenía yo las atribuciones. Exacto. Algo, don Esteban, es decir, ¿qué ha sucedido en ese tema? Porque dices 33 años, ¿no? En materia de servicios, digamos, sanitarios o de recolección de basura. Pero, pues, entonces muchos alcaldes cerraron los ojos y pactaron con el Güero Barba, con el cacique. Creo que sería la única deducción inteligente si le damos vueltas, ¿no? Porque Y María no quiso hacerlo. Hasta ahora no se ha hecho. Don Esteban, antes de entrar a otros temas y un poco para ir concluyendo el tema de Tlaquepaque, la presidenta municipal ha sido severamente cuestionada públicamente por diversas razones. Sí. Se habla también de una ruptura interna al interior del Movimiento Ciudadano entre María Elena y quien hasta ahora ha sido, digamos, la cabeza más visible del Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro. ¿Usted qué tendría que decir al respecto? ¿Realmente existen estas fracturas? Lo primero que hay que decir es que ha sido cuestionada por diversas razones y también ha sido hostigada por diversas sin razones. Creo que si quiero ser honrado en mi análisis, ahora que ya veo los toros desde la barrera, que ya veo desde fuera, debo decir que María Elena ha sido verdaderamente hostigada por todos lados, de una manera brutal, de una manera desleal, de una manera sesgada, maliciosa, malintencionada, y bueno, pues ella también debe tener, igual que todos tenemos, nuestros defectos y nuestras debilidades. Usted señaló, don Esteban, el caso del oficial mayor en su momento. Sí. Y que, bueno, pues si no estaba ahí en temas de corrupción, sí decía que pues, no estaba abonando mucho a la transparencia del oficial mayor. ¿Qué pasa con esos casos en Tlaquepaque? Enrique, cuando no hay claridad y transparencia es que algo se oculta. Claro. Es tan simple como eso. Donde entra la luz se van las ratas. Donde hay opacidad es porque tienen algo que ocultar. Y el hecho real es que a mí no me gusta, en términos de análisis político, creo que conocen mi trayectoria, hablar de políticos en lo personal. A mí me gusta hablar de políticas públicas. No tengo yo una gacetilla para hablar mal de un político que después me pague. Claro. No se trata de eso. Pero hemos visto en ese concreto funcionario un obstáculo sistemático a querer transparentar lo que es su actuación y de manera muy específica en el área de personal. Entonces, pues el que delinque es un delincuente. El señor está violando sistemáticamente la ley de transparencia. Pero además, como se trata de casos en los que están involucrados derechos laborales de seres humanos, pues estamos hablando no solo del 115 constitucional, estamos hablando no solo del 6º constitucional, el derecho a la información, estamos hablando también del 123, es decir, de los derechos laborales de los mexicanos trabajadores. Y no olvidemos que si un orgullo tenemos en México es que fuimos la primera constitución del mundo que puso en su texto los derechos de los trabajadores. Claro. Y ahí no se está cumpliendo con la Constitución. Así de elemental es el asunto. Y no se cumple ni en materia laboral ni en materia de transparencia. Oiga, don Esteban, sabíamos de antemano, durante el periodo electoral y después cuando se dieron a conocer los resultados, que Tlaquepaque era de las cartitas difíciles, digamos, de la zona metropolitana de Guadalajara. Sí. ¿Usted lo tenía así de claro y por qué aceptó irse a Tlaquepaque? Yo lo tenía de claro
porque el equipo que trabajó en la acción electoral para que María Elena ganara es un equipo extraordinariamente eficaz, de jóvenes y jóvenes, ahora hay que aclarar siempre. Claro. De verdad, un equipo de chicas y de chicos muy competentes, dirigidos por una estratega fenomenal, que tenían muy claro dónde sí había que dar la batalla y dónde la batalla estaba perdida y no tenía caso. Pero ocurre que la demarcación municipal de Tlaquepaque es muy extensa y con mucha población lejana de la cabecera, sí, claro, donde además hay un abandono social verdaderamente estrujante. Entonces, ahí fue donde tuvimos muy claro que María Elena ganaría, y todavía cuando yo dudaba durante la campaña, a mí me decían esto y esto y esto nos lleva a la conclusión de que sí ganaremos. Y después de la jornada electoral, o mejor dicho, en la misma jornada electoral, que al atardecer ya teníamos los resultados preliminares, quedaba claro que María Elena había ganado. Y también tuvimos que dar la batalla no solo dentro del órgano municipal de la autoridad electoral, que andaba haciéndose distraído en una cosa muy grave. Querían iniciar el recuento que solicitaban los priistas sin haber concluido el cómputo. Sí, tremendo. Entonces, sin cuento no se puede hacer recuento, pero además hubiera significado causal de nulidad. Esa era la trampa que tenían tendida. Esa fue la batalla que dimos. Y esa fue, me lo digo orgullosamente, la batalla que ganamos. ¿Por eso aceptó don Esteban el puesto de jefe de gabinete? Sí, señor. ¿Por enfrentarse a ese tipo de cacicados? Sí, señor, y porque me hacía una enorme ilusión, lo digo sin ningún tapujo, me hacía una enorme ilusión que una mujer fuera la primera presidenta municipal de Tlaquepaque. Vamos al corte. Con esta frase nos vamos al corte. Seguramente habrá muchas más frases interesantes. Así que vámonos a la pausa, usted no se vaya, regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por acompañarnos esta noche de viernes, dialogando con don Esteban Garay Izarra. Esteban, tu relación con Enrique Alfaro, ¿cómo comienza? Mi relación con Enrique Alfaro comienza primero por sus padres. María Eugenia, mi mujer, y yo somos buenos amigos de don Enrique y de doña Berta Ramírez. Y a través de festejos familiares conocí a Enrique. Pero además se dio la circunstancia también, ¿cómo diré?, accidentada, de que varios miembros y dirigentes de organizaciones civiles me habían propuesto para hacerme cargo de la presidencia del Instituto de Transparencia, sí, del ITEI. Y solo me pedían todos los coordinadores parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD, me pedían expresamente que yo debía recabar previamente para ello la anuencia del señor licenciado. Claro. Por supuesto les dije, señores, yo aquí estoy como el niño entre los doctores, ustedes deciden si yo doy el kilo o no doy el kilo, pero yo no voy a pedir palomitas a nadie. Entraron a la sesión y me dejaron en un saloncito anexo hasta que al cabo de quizá 40 minutos sale Enrique precipitadamente de la sesión, era el diputado, y me dice, Esteban, vete, ya te tronaron, no hay más que hablar. Vete antes de que te caigan los periodistas. Y efectivamente en ese momento me entró a mí una profunda devoción y me metí a la catedral hasta que se fueron los reporteros, se me acabó la devoción y ya pude salir de la catedral. Así empezó mi relación con Enrique Alfaro Ramírez. O sea, obviamente después llega
2010 y me dice, quiero que seas el zar anticorrupción. Y le digo, oye, pues ni que yo fuera Pedro el Cruel o Iván el Terrible. De ruso no ¿verdad? tengo nada. No, estoy hablando en serio. Yo también. Pues, ¿qué es lo que estás diciendo? Pues, finalmente acordamos que sería yo el titular de la unidad de fiscalización y transparencia. Acepté y como todo el mundo sabe, de una calificación que había puesto Simtra, que son ciudadanos por municipios transparentes, es decir, una agrupación civil de la sociedad, tenía Tlajomulco una calificación de 34 o 35, pues comenzamos a levantar la buena calificación de la transparencia de Tlajomulco, a grado tal que, si yo no recuerdo mal, por quinta vez hemos quedado como el primer lugar nacional. Y digo hemos porque, pues de todas maneras, ahí estaba mi compromiso, ¿no? Así que esa es mi relación. Oiga, en resumen, y sobra decir que conservamos una gran amistad y una lealtad política mutua. Eso es interesante y justo eso le iba a preguntar. Usted hacía referencia a que conocía a los padres de Enrique Alfaro, pero ¿qué tanto lo conocía a él? Y digamos, en estos años, ¿qué impresión tiene? Bueno, el primer conocimiento era ver un joven político entrón y además con clara vocación social, que es lo que a mí más me emociona, ¿verdad? No solo el talento político que tiene Enrique, ¿verdad?, sino la vocación por el servicio social a los más desprotegidos. Entonces yo veía a aquel joven brioso y pues me daba una enorme ilusión, por supuesto que sí. Y don Esteban, otro personaje que por lo menos desde mi punto de vista yo lo vinculo mucho es con Andrés Manuel López Obrador. A mí, por supuesto que sí. ¿Qué relación tienes con Andrés Manuel? ¿Lo conoces bien? A ver, Enrique, yo soy bastante más viejo que Andrés Manuel. Yo tengo 81 años, no soy ningún pollito. Yo estaba trabajando en Tabasco con los chontales mientras Andrés Manuel terminaba su carrera. Ah, mira. O sea, de algún modo yo soy antecesor de Andrés Manuel en el trabajo. Es que tiene 60 y algo Andrés Manuel, ¿no? Sí, 63. poco más. Él estaba terminando todavía su carrera en ciencia política, brillante estudiante, y muy cercano, como ustedes saben, y en eso teníamos una amplísima coincidencia con el poeta Carlos Pellicer. Totalmente. Un hombre de un compromiso social enorme y no creo que haya ningún secreto en que yo cuente que Andrés Manuel fue el jefe de campaña para senador de la República por el PRI del poeta Carlos Pellicer. Eso teníamos en común, la gran simpatía cercana por aquel hombre ejemplar que vivía en las lomas porque tenía una casa viejita mucho antes de que las lomas pasara a ser el gran glamour de aquellos años. Claro. Y de verdad que les digo, su cama de latón no tenía más ancho que este. Vivía como auténtico franciscano. Y como auténtico franciscano tenía un enorme nacimiento que era la visita de todos los amigos todos los años, ¿verdad? Y bueno, pues eso era muy hermoso. ¿Le hace ilusión que se vuelva a postular como candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Andrés Obrador? Manuel, yo creo que es el hombre que hoy está más completo. ¿A usted el Bronco no le gusta mucho? No, para nada. No para nada, porque no veo un hombre consistente en sus convicciones de servicio público. Lo digo con toda honradez. No sé si puedo decir esto en público, pero yo tengo bastantes reservas al tema de las candidaturas independientes. Que nos haya salido un buen gallito aquí en Guadalajara, en Jalisco,
no quiere decir que sea el mejor mecanismo, porque finalmente un candidato independiente, ¿quién responde de él o de lo que piensa o de su iniciativa o de lo que va a ser su verdadero propósito? Ahí anda ya Jorge Castañeda moviendo la colita. Y Pedro Ferriz de Con también. Nada más que a Jorge Castañeda sí le conocemos qué clase de ideología totalmente entreguista, proimperialista, antinacionalista que tiene el señor. Claro. Y en este país no hay más que de dos sopas, solo hay dos proyectos nacionales. El constitucional, el de la Revolución Mexicana, y el de los neoliberales. Entonces no podemos hacernos tontos. Igual que cualquier otro candidato independiente que llegue a un órgano colegiado, sea la Cámara de Diputados Federal, sea el Congreso del Estado, a la hora de votar no hay más que de dos sopas, o a favor o en contra. Y ahí sabemos, desde 1989, PAN y PRI y PAN siempre, en todo lo trascendente, casi siempre en daño del pueblo de México, han votado juntitos como hermanitos gemelos. Desde 1989. Se pelean por las curules, pero la política que siguen, reitero, desde 1989 es la mismísima. Don Esteban, ¿en qué año, perdón Belén, dejaste el PRI? 1988. Es decir, 6 años Era yo, lo voy a decir con mucho orgullo, no tengo nada que ocultar en mi vida. Era yo, nada menos que el director del Instituto de Capacitación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. ¿Qué enseñábamos ahí? Que lo importante del proyecto nacional estaba en 4 artículos de la Constitución. Artículo 3, educación gratuita, cabalmente gratuita, no con cuotas. Artículo 27, rectoría económica del Estado, propiedad originaria de la nación sobre los recursos naturales. Artículo 123, reitero, el primero que lo puso en la Constitución, los derechos de todos los trabajadores, incluido el salario mínimo. Y finalmente, artículo 130, tutela sobre las creencias de todos sin estar vinculado con ninguna iglesia en concreto. Laicismo, ¿no? ¿Y qué quería hacer el joven Carlitos Salinas? Todo tirar. Derrumbar el tercero, el 27, el 123, el 130. Cuando dijo, a ese hay que cerrarle la escuela, dije, ¿qué diablos ando haciendo yo aquí? Este camión tira para la derecha, yo me bajo del camión. 1988. Oiga, don Esteban, ahora que hemos hablado de los diferentes partidos políticos, ¿en qué momento observa, o sea, en qué momento está Movimiento Ciudadano? Hemos visto, pues, ahí algunos, digamos, publicaciones periodísticas que han desequilibrado un poco al partido, al menos esa es la percepción que hay hacia afuera. ¿Hasta dónde realmente se está haciendo un real acto de contrición y hasta dónde realmente se está evaluando qué está pasando al interior del partido y en los gobiernos de MC? Ya, bueno, mira, lo primero que hay que decir es que el partido Movimiento Ciudadano nace de una derivación del que fue Convergencia, de Dante Delgado. Es decir, pretendía recopilar los grandes valores de la Constitución. Hoy en los documentos básicos de Movimiento Ciudadano se habla de socialdemocracia. O sea, no se va a acabar con la economía de mercado, pero tiene que haber una rectoría económica. Y está todavía en el artículo 27. La nación marcará las modalidades que dicte el interés público. Marcará a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Está todavía hoy en el texto constitucional. Por otro lado, Movimiento Ciudadano, si lees con cuidado los estatutos, es lo suficientemente flexible para que quepa
todo. De chile, dulce, manteca, picadillo, siempre y cuando estés de acuerdo con el ideario. Entonces, nada de extraño tiene que en Jalisco, con un liderazgo fuerte como el de Enrique, se hayan juntado expanistas, expriistas, ex lo que tú quieras, experredistas, ex lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque hay un claro ejercicio de convergencia a partir de los grandes valores de la Constitución de la Revolución Mexicana. Ese es el punto central. Vamos al corte y seguimos platicando con don Esteban Garay. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, dialogando con Esteban Mario Garay Izarra. Que por cierto, leíamos en su... Muy largo todo. En su semblanza, que nació en San Felipe Torres Mochas. Ni siquiera nací en la cabecera. Nací en un rancho que se llama La Quemada. Por eso mis malquerientes dicen que estaba yo predestinado para la política. Por La Quemada. Sí. Bueno, oiga, es que pero, origen es destino. Sí, además leía por ahí que, bueno, también hay dos personajes, muchos ilustres, pero algunos que me vinieron a la cabeza. Cristina Pacheco, sí, la periodista. Quiero muchísimo a Cristina. Y un exgobernador de Guanajuato, Ramón Aguirre. Son también como contemporáneos. Ramoncito y yo somos del mismo año, del mismo pueblo. Por lo que toca a Cristina, Cristina es Cristina Romo, de nacimiento, sí, claro, pues de soltera, digamos así. Sí, el Pacheco es por el marido, claro, que en paz descanse. Ah, mira. Sí. Oiga, don Esteban, y aprovechando que aparte la semana pasada tuvimos a un mexicano de origen catalán, claro, a Muriá, y esta semana a un mexicano de origen vasco. Sí. ¿Algún recuerdo de Euskadi, del País Vasco, viajes? Bueno, yo regresé es un decir. Es decir, mis padres regresaron siendo yo muy niño. Yo me crié en los montes, se nota, ¿verdad? Yo soy montaraz. Sí, sí, sí. Me costó mucho trabajo aprender el castellano, aprender el español. ¿Tu lengua materna es el euskera? Mi lengua materna es el euskera. Ah, mira. Basta mencionar los nombres de sus padres: Esteban Antolín Garay Echeverri y María Izarra Ungo. Apellidos super vascos, ¿no? Totalmente. Ahí sí no hay duda. Sí, por lo que toca a José María, efectivamente, José María Muriá y yo fuimos contemporáneos en el Colegio de México. Ah, mira. Mientras yo concluía mi maestría en internacionales, él estaba sacando su doctorado en historia. Ah, mira. Así es. Sí. Vamos, si le parece, don Esteban, a ver algunas de las fotografías que amablemente nos han compartido para ir conociendo también algunos otros aspectos o momentos importantes de su vida. Nuestros compañeros de producción. Mira, cuéntanos por favor esa fotografía, si no la pudieran narrar. Con toda honradez ni lo recuerdo. Pues, debe ser una de las pues manifestaciones, mítines, sí, ¿no? Parece. Eso sí, que no haya algo de qué protestar, que cuentan conmigo. Vamos a ver si tenemos alguna otra fotografía. Mira, bueno, pues sí, eso estoy con Enrique, no sé en qué circunstancia tampoco. Pero parece Tlajumulco, ¿qué será? Seguramente sí. Sí, ¿no? ¿Lo escucha mucho Enrique Alfaro usted, don Esteban? ¿Es así como ¿quieres parte que presuma o quieres que...? Por supuesto, por supuesto. No, yo lo escucho a él, con todo respeto. Y mira con otro Enrique. Sí, Enrique Ibarra. Con Enrique Ibarra tenemos una larga trayectoria de amistad. Sí. Con Marcelo, sí. Marcelo Ebrard. Con Marcelo Ebrard, sí. Marcelo es también internacionalista, igual que yo, pero yo soy de la segunda generación y él es de la cuarta generación. Mira. Es más joven, bastante más joven que yo, claro. ¿Quiénes están en esa? Bueno, Demetrio, y Clemente. El Mochilas y nada menos que el Pachis, Clemente Castañeda. Clemente ¿Y esto qué parece, la elección de 2012 o qué será? Debe haber sido, sí, en la campaña de 2012, sí. Efectivamente. Mira. Y nada menos que con Andrés Manuel López Obrador, mi gran amigo de todo corazón. Mira, qué bonito. Sí. Qué bien. Qué padre. Jaime Avilés, gran cuate. Qué padre. Periodista además brillante. Sí.
Híjole, bueno. Este joven, David López Castillo, y tu servidor, hicimos el servicio militar juntos en Guanajuato en el año 1960. Los dos acabamos siendo, supongo que todavía seguimos siendo, sargento segundo habilitado del ejército mexicano. No lo veía. Debe ser como la séptima reserva ya, ¿verdad? Sí, pero... Sí. Oye, Y fuimos ambos miembros de la escolta de la bandera en Guanajuato hicimos el servicio. qué bonito. Y decía que tremendos chamorros estaban comiendo ahí, se nos antojó. Y en un rancho parece, ¿no? Esto debe haber sido un pueblo del sur de Jalisco cuyo nombre no recuerdo. Bueno. Son un poco novela. ¿El tren? Limpiando algunas orillas de Tlajomulco. Del ferrocarril, claro. Sí, donde había un basural impresionante. Pues parece que ya son todas las fotografías. Fotos. Pues cuántos personajes, ¿no? Que han marcado tu vida. Sí. Un buen recuento por amigos, por gente cercana, por gente con la que ha compartido la política de don Esteban. Y bueno, también aprovechamos este espacio para hacer algunas preguntas interesantes. Bueno, ahora sí que autoelogio, ¿verdad? Interesantes, no. Preguntas a nuestros invitados. ¿Cómo se define ideológicamente don Esteban Garay? Bueno, creo que ya quedó bastante claro. Yo me defino por las 4 grandes columnas de la Constitución mexicana. Tercero, 27, 123, 130. Para mí esa es mi verdadera ideología. ¿Izquierda? Izquierda. Hoy yo creo que debo decir que soy de izquierda porque cuando vemos gobiernos que de PRI ya no les queda nada de la R, pues yo creo que en términos relativos ya me fui corriendo a la izquierda en la medida que ellos se fueron yendo descaradamente a la derecha, ¿verdad? ¿Libro de cabecera? ¿Alguno? Mencioné los 4 evangelios y es cierto, yo cuando estoy en la casa así a punto de acostarme a veces agarro el texto de la Biblia, pero lo que leo fundamentalmente es el evangelio de Mateo. Oiga, don Esteban, ha hecho varias referencias religiosas a lo largo de esta charla y quizá valdría la pena recordarle al auditorio, si no lo escuchó en la semblanza de entrada, que usted se graduó como filósofo en la Universidad Gregoriana de Roma. Quería ser cura. Quería ser sacerdote. Me corrieron por manzana podrida. Pues sí. Porque estaba echando a perder a los demás. Ustedes sabrán por qué, ¿no? Pero es teología de la liberación y todos sus debates. Todavía no se perfilaba la teología de la liberación, pero por supuesto que yo me siento íntimamente comunicado con la teología de la liberación. Pero además, pues basta leer el Evangelio, como digo. Jesucristo tenía muy claro que primero los pobres. ¿Alguien ha dudado de eso? No. ¿Con qué personaje? El primer socialista pues fue Jesús de Nazaret. Exacto. Pues sí. Don Esteban, ¿algún personaje de la historia con el que te identificas? Hay 2 como les menciono. Desde luego Benito Juárez y desde luego Lázaro Cárdenas. ¿Cómo sale Juárez? Juaristas. Es tremendo. Sí. Aquí a la mayoría que ha venido Juárez son para juaristas. mí es la referencia de la construcción de una nación. Él tenía muy claro que había que defender contra todos los embates. Y tenía muy claro que había que respetar todas las creencias. Y tenía muy claro que no había que revolver la gimnasia con la magnesia. Entonces, cuando toma posesión como gobernador y lo quieren chantajear los obispos con el Te Deum, él dice al carajo el Te Deum. No, eso lo digo yo que soy medio tabasqueño. Él era un hombre muy propio, ¿verdad? Según todas las referencias. Dijo, no, un gobernante que gobierna para todos y que debe tutelar las creencias de todos, que son derecho de todos, no puede estar amarrado a una iglesia. ¿Y Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas es primero el gran constructor del doble ideal de Emiliano Zapata, tierra y libertad. No nos olvidemos que los peones de las haciendas estaban amarrados por la tienda de raya, por la deuda transmitida de padres a hijos. Y Zapata sabía muy bien lo que decía, tierra y libertad. Rescatar para devolverles a los pueblos originarios sus tierras, pero liberarlos primero de las grandes haciendas. Y eso fue
Lázaro Cárdenas. Y además liberó a la nación. Y tomó el petróleo para que el petróleo fuera la base de la industria nacional. Fertimex era una maravilla. Fertimex producía fertilizantes baratísimos que vendía a precio fabuloso en el mercado internacional, la mitad. La otra mitad servía para subsidiar a los agricultores graneros. Hoy estamos importando hasta maíz. Es absolutamente imperdonable. Y estamos a punto de perder Pemex, además. Sí, sí. Y tenemos 6 refinerías que ya no abastecen ni la mitad. Oí una tontería de un clase mediero arrogante que dice, ahora sí vamos a tener gasolina gringa decente. A ver, ¿no se ha dado cuenta ese señor que ya tenemos más de 20 años consumiendo la mitad de la gasolina que es gringa? Totalmente. ¿No se ha enterado de eso? Y sale de la mismísima calidad, con la mismísima tecnología, la que se produce en México, que la que se produce en los Estados Unidos o en cualquier otra nación. Lo que varía es el octanaje. Entonces, si tú pagas rojo o pagas verde. Exacto, se acabó. Don Esteban, y para terminar, redondear el tema petrolero, ¿hay posibilidad de que se revierta la reforma energética en un futuro? Es decir, ¿ves condiciones legislativas o la reforma energética serán las reglas del juego? Posibilidades de que se revierta las hay y las ha habido. Mira Bolivia. Bolivia ha nacionalizado 4 veces el petróleo y otras tantas se las han desnacionalizado. No, 3 le han desnacionalizado y ahora en la 4ª está Evo Morales surtiendo y transformando el petróleo y el gas boliviano. O sea, la posibilidad de revertir es grande. Y a mí lo que de algún modo me tranquiliza es que parece que aunque sea con capital extranjero, vamos a poner las refinerías finalmente en México. Sí. Y eso da cierta garantía de abasto. Porque con este señor Peña, todo lo que se está haciendo es garantizar la seguridad energética de América del Norte, pero no la nuestra. Trump ya está amenazando. Y la amenaza más peligrosa no es el famoso muro. La amenaza es que de repente diga, gasolina que va para México tiene 30% más de recargo. Claro. Tremendo. O simplemente no tenemos por qué exportarle a México. Claro. Exacto. Y entonces nos tiene atados de manos. Atados de manos, tú que eres decente. Sí. Don Esteban, ¿alguna película favorita? No, la verdad, yo voy muy poco al cine. Creo que me puse a pensar acerca de las preguntas que me hiciste y la única que recordé que puede haber tenido algo de influencia fue aquella que se llamó Los 10 Mandamientos, que era así muy aparatosa. Pero no soy especialmente afecto al cine. Hay otra película que me afectó muchísimo, que vi antes de leer el libro de Delibes, es Los Santos Inocentes, y que trata el problema agrario de Andalucía, que es igualito que el nuestro. Sí, del sur de España. Vamos al corte, Belén, y seguimos platicando con Esteban Garay. Seguimos conversando con don Esteban Garay esta noche, ya el último segmento, Belén. Híjole, se nos va rapidísimo. Quisiéramos que el programa durara más tiempo, pero bueno, ya habrá oportunidad de dialogar en alguna otra ocasión. Terminamos las preguntas personales, don Esteban. Sí. ¿Qué haces en tus tiempos libres, aparte de protestar? En los últimos años, sobre todo habiendo concluido la tarea en el IFE, me dediqué mucho a jardinear. Me gusta mucho el jardín. Me gusta mucho la montaña, ya últimamente obviamente ya no subo montaña, pero fui montañero. Mira. ¿Y qué más me gusta? Pues leer, descansar. Camino mucho. Mira. Sí. Ahora que dejó el municipio de Tlaquepaque y que, bueno, estamos en un impasse de ver qué va a suceder,
¿Le ha quedado tiempo libre para hacer qué? Todavía ni el tiempo libre tengo, me invitan a programas de televisión. Sí, no, ahí vamos. Estoy obviamente leyendo y escribiendo, como niño de lento aprendizaje que soy. Don Esteban, ¿le gusta o tiene algún equipo de fútbol preferido? ¿Le gusta algún deporte? No me comprometas. ¿No? No, mejor no. ¿Por qué? Pero ¿Con por compromiso supuesto al fútbol? simpatizo mucho con los dos equipos de Jalisco. ¿Tapatíos? Con las Chivas de siempre y con el Atlas de manera más reciente. Más reciente, bueno. Sí. Otro simpatizante del Guadalajara. Aquí, juaristas y chivistas. Y chivistas. ¿Algún periódico que le guste en particular? Bueno, yo soy lector asiduo de La Jornada. Ah, mira. Para mí fue frustrante ver lo que acaba de ocurrir, primero con la chapuza comercial que ocurrió con La Jornada Jalisco. Todavía nos deben media suscripción, ¿verdad? Y ahora cuesta un trabajo enorme conseguir los ejemplares de La Jornada a media mañana en el centro de Guadalajara. Pues sí. ¿Algún gusto culposo? Sí, soy goloso, muy goloso. Comida, Sí, particularmente alguna en pero específico. muy todo lo que es dulce. Ah, Y pastel, cuanta más crema tenga, mejor. Mejor. Don Esteban, otro elemento de su biografía muy interesante fue su paso como vocal ejecutivo del IFE en Jalisco. Sí. ¿Cómo ve la evolución de la institución del IFE a lo que es ahorita el INE? Bueno, yo les voy a dar mi visión personal. Sí. El IFE se echó a perder con la llegada de Luis Carlos Ugalde en 2003 y no veo que se haya recuperado. Por supuesto que tengo la mejor de las impresiones del servicio profesional electoral, del cual formé parte, al cual ingresé mediante concurso, con una cantidad enorme, 28,000 suspirantes, muchos de los cuales eran jóvenes recién salidos de las instituciones de educación y que no tenían ni la más remota idea de lo que era verdaderamente la función electoral. Y bueno, yo sí había procurado estudiar y obviamente ingresé con un nivel alto. Oiga, don Esteban, y a propósito de esto, ¿cómo ha sido su tránsito pues de una universidad gregoriana en Roma o en Italia, luego su paso como funcionario público, incluso como leía por ahí como jefe de discursos en el sexenio de Luis Echeverría? ¿Fue así? Durante el tiempo de Echeverría, yo fui jefe del departamento de informe presidencial. Y sí le preparábamos textos para discursos al entonces presidente Echeverría. Y él tenía una costumbre muy peculiar, si alcanza el tiempo. Sí. Él leía 2 libros cada día, pero los leía resumidos. Y nosotros le hacíamos el resumen. Y el resumen consistía en darle página y media, no más, no aceptaba más, y de todo el libro, y subrayarle en el ejemplar de él, subrayarle en amarillo resaltado, los 2 párrafos más importantes, digamos, del libro, donde estaba, digamos así, la tesis central. Y eso había que hacer día con día. O sea que los que leían los libros eran ustedes. Sí, claro, los que teníamos que leer los libros y normalmente a veces bajo presión muy fuerte. ¿Y cuál era el objetivo de él tener estos resúmenes? Lo que quería era estar al día en todo. Ok. Llegó un día, lo recuerdo muy bien, que Marcos Kaplan le regaló un par de ejemplares en el desayuno y lo invitó a comer. Y nos dijo, muchachos, quiero el resumen de estos 2 libros para la hora de la comida, porque quiero comentar con Marcos los 2 libros. Y rapidísimo. Por supuesto, otro jefe de departamento y yo nos repartimos uno y uno, y allá mismo sobre los baúles de Los Pinos, porque en los tiempos de Echeverría media república pasó por Los Pinos, entraba y salía la gente sin ningún problema, y ahí manuscrito hicimos el resumen.
Yo recuerdo que saliendo traía un verdadero dolor en el cerebelo, pues sí. Y ese día pues ya mejor reventé, ¿verdad? Y bueno, pasa usted por funcionario público y luego deja la política, deja el partido y entiendo que inicia esta carrera en el ámbito electoral. Mira, por una de esas chiripas o providencia divina, como quieras, ocurre que en 88 yo había dejado de ser dirigente partidario, al haber sido el director del ICAP con rango de subsecretario del Comité Ejecutivo Nacional. Y 5 años después se abre la convocatoria y uno de los requisitos dice, en 5 años no tienes que haber sido dirigente político. Entonces, pues reunían los requisitos solicitados, llené el examen, me hicieron las entrevistas. Y así fue. Y así fue como ingresé. Don Esteban, decía que después de la gestión de Luis Carlos Ugalde, pues prácticamente el IFE ha tenido muchos problemas en términos de credibilidad. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? ¿Son cuotas, decisiones particulares? El problema serio es que yo no sé por qué desde el poder político y económico no hay institución que se salve de corromperla. Yo no encuentro hoy en México, lo digo de verdad convencido, no encuentro una institución sana. Que digas, esta es ejemplo de... Nada. Todas acaban siendo corrompidas. También el IFE fue corrompido y muy específicamente en el Consejo General. Claro. Y obviamente eso parece que ha permeado en algo que parecía impenetrable, que es el sistema electrónico. Y eso es sumamente grave, porque técnicos de alta especialidad en materia electrónica nos dicen, ya está viciada, ya está la trampa metida ahí. Entonces, se derrumba toda la credibilidad, toda. Oiga, don Esteban, ¿usted cree que deberían desaparecer los órganos electorales estatales y que todo se concentrara directamente en el INE? Mira, me estás haciendo una pregunta que políticamente va a resultar incorrecto que yo te conteste. Efectivamente, creo que por ser una institución nacional y una sola democracia nacional, y sobre todo en razón de aprovechamiento de recursos humanos, es conveniente, si se hubiera manejado bien, que haya una sola institución que pueda llevar a cabo las elecciones en todas las instancias y en todos los tiempos. De lo contrario, como que hay un desperdicio de recursos humanos y por ende de gratificaciones, es decir, de remuneración, o sea, de dinero. Hay un despilfarro de dinero, a mi personal modo de ver. ¿No ves violación al federalismo con ese tipo de medidas? Ese es el otro tema que yo no considero tanto, ¿verdad? Claro. Pero yo me doy cuenta que los juristas pues hacen muy bien en hacer notar que sí, efectivamente, somos o fuéramos una república federal. Feuderal, le dicen. Sí, mucho peor llamarlos Estados Unidos. Es una absoluta aberración llamarlos Estados Unidos. Mexicanos. Nunca hemos sido Estados Unidos. Hemos sido un virreinato sabiamente subdividido, claro, que no es lo mismo que Estados Unidos. Claro. Don Esteban, ¿ves a Enrique Alfaro de gobernador en 2018? Yo lo veo así con toda probabilidad y me va a dar un gran gusto. Y auguro para Movimiento Ciudadano que no se corrompa tan pronto como otros partidos políticos. Que no se corrompa tan pronto. Sí, Belén, ¿por qué digo eso? Ahí está la maldición de Robert Mitchell. Toda institución humana acaba corrompiéndose. Lo que tenemos que hacer es procurar que no sea tan pronto. Pues sí. Que han pecado un poco de soberbia al interior del Movimiento Ciudadano. No te entendí. Que hay ciertas actitudes soberbias al interior del partido, de los gobiernos. Pues yo he leído la prensa igual que ustedes y he oído comentarios y me ha sorprendido
No, las malas palabras a mí nunca me han asustado. Las malas palabras. Viví más de 4 años en Tabasco y otros tantos en Chiapas. No me espanta. Soy académico de la lengua tabasqueña, así que no me espantan las malas palabras. Sí me preocupan las actitudes de arrogancia. Y a todo el mundo, por ser humano, le concedo el derecho a un desfiguro. Pues sí. Solo Totalmente. Sí, yo leí eso en Twitter. Don Esteban, muchas gracias. Encantado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gustazo, un placer. Enrique, vámonos. Nos vamos. Buen fin de semana. Usted no se vaya porque continúa la programación de Canal 44 y nosotros aquí en Semana Santa. Aquí estamos el lunes. Trabajando totalmente en vivo. Así que el lunes tenemos un buen programa para usted. No se lo pierda. Buenas noches.